Te doy la bienvenida a esta clase, donde vamos a revisar temas acerca de cómo podemos manejar los archivos y cómo podemos movernos entre ellos. Para esto, necesito presentarte dos temas esenciales, rutas relativas y rutas absolutas. Para entender específicamente de qué trata, tenemos que ver este pequeño diagrama de aquí. Cómo nosotros distribuimos algún comando o cómo vamos a elegir dónde va un archivo, dónde está un archivo, tiene una razón de ser. Seguramente cuando abres tu Windows, tú para ir a tus imágenes eliges la carpeta primero pues de mi equipo, después te vas a imágenes y seguramente ahí puedes tener incluso algunas carpetas de, por ejemplo, tus fotografías del trabajo o de la escuela o de algún otro tipo. Y ya sabiendo cuál vas a ver, pues te metes a una de estas. Entonces vas siguiendo una pequeña cadena hasta llegar a donde quieres llegar. Pues en Linux eso también pasa, solamente que hay que entender un concepto que es FHS, o básicamente la jerarquía estándar de archivos. Aquí lo que muestro de lo que trata es cómo se organizan por secciones llamadas directorios, que recordemos que si bien en Windows llamamos carpetas, aquí vamos a llamar directorios, se dividen algunas de las cosas más esenciales para que el sistema logre funcionar correctamente. Por ejemplo, aquí estás viendo un directorio que se llama bin. En bin, que quiere hablar de los binarios, estamos diciendo que van a encontrarse todas las aplicaciones del sistema. Así tan sencillas como las hemos hecho, como lo puede ser ls, cd, las vamos a encontrar aquí. En un momento vamos a pasar a visitarlas. Pero lo primero que quiero que entiendas para que veas la lógica que hay detrás de esto es cómo todo parte de algo llamado directorio raíz. Y es decir, que siempre empezamos por un slash. Seguido de esto, vamos a buscar qué ruta nos interesa y cada uno de estos directorios pues va a tener sus propios archivos que a nosotros nos van a interesar. En el caso más normal, nosotros vamos a querer ir a Home. El directorio Home es el directorio que contiene a nuestros usuarios y sus directorios principales. Por ejemplo, en este caso, al nosotros iniciar Kali desde cero, pues vamos a tener el usuario Kali únicamente. Seguido de ahí, vamos a tener los directorios básicos en cualquier sistema operativo. Por ejemplo, el escritorio, los documentos y las descargas. Ahora, una vez que tenemos entendido esto, pues podemos pasar a la ejemplificación de por qué algunas cosas les llamamos ruta absoluta y a otras ruta relativa. Para esto vamos a hacer o apoyarnos justamente en el comando print working directory o PWD. Este siempre nos va a decir en qué directorio nos encontramos trabajando actualmente. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a moverme entre estas rutas que podemos ver interesantes? Por ejemplo, yo les comentaba hace un momento que en el directorio bin podemos visitar todos esos programas que tenemos aquí. Entonces, si yo doy ls y justamente escribo slash, que quiere decir que le estoy diciendo que quiero ir al directorio raíz o al directorio principal, seguido de esto tengo que indicarle cuál directorio quiero ver de estos de aquí de la primera fila. Pues en este caso será bin. Si yo doy enter, voy a esperar un momento y aquí ya tengo justamente todos estos comandos que suelo utilizar, que si bien son binarios, aquí le vamos a poder decir aplicaciones. Entonces, una vez que nosotros vayamos entendiendo en dónde está cada cosa que buscamos, pues podemos hacerlo un poquito más rápido o de manera más ágil. Voy a proceder a limpiar la pantalla para que te des una idea de otros ejemplos. Otra cosa, por ejemplo, que podemos llegar a ver es que podemos ver desde aquí algún archivo escribiendo la ruta absoluta. ¿Pero qué es la ruta absoluta? Pues literalmente lo que te acabo de decir o lo que acabamos de ejemplificar. Y es escribir la ruta desde un inicio, es decir, desde el directorio raíz. Te has dado cuenta seguramente que a lo largo de este curso nos hemos movido de una carpeta a otra, únicamente escribiendo el nombre de la carpeta. Por ejemplo, si yo aquí doy ls, me doy cuenta que aquí tengo mis directorios, por ejemplo, escritorio, documentos y descargas. Si yo me quisiera mover alguno de estos, únicamente basta con que yo ponga cd y, por ejemplo, aquí ponga imágenes. Si yo doy enter y luego pwd, me voy a fijar que ya estoy trabajando ahí. Pero aquí, ¿qué pasa? En cuanto escribí pictures o básicamente imágenes, no se alcanzó a ver que realmente estaba trabajando con una ruta absoluta, sino que como yo ya sabía que esa carpeta era la que le seguía en donde me encontraba, únicamente puse el nombre. Pues justamente a esto hace referencia este nombre de rutas absolutas, pero también rutas relativas. De hecho, el nombre, si lo analizamos con un poco de lógica, tiene mucho sentido, en el que
Básicamente, dependiendo en dónde te encuentres, va a ser cómo te puedas mover. Por ejemplo, como el directorio imágenes es relativamente cercano a donde yo me encuentro, pues ahí yo pude únicamente poner el nombre. Pero si yo me quisiera mover a un archivo, por ejemplo, uno que se llama passwd, no lo podría hacer desde aquí porque no está relativamente cerca. Es decir, que si yo pongo aquí cat passwd, nos sale que no existe justamente el archivo o el directorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder leer ese archivo? Pues conocer justamente esa ruta absoluta. En este caso, la ruta absoluta sería etc passwd. Cuando yo escribo esto, a mí ya me salen aquí un montón de datos que justamente son los usuarios que contiene mi computador. Como te habrás dado cuenta, partimos de nuevo desde el slash principal o desde el directorio raíz, pasando justamente por cada uno de estos directorios. En este caso, en el archivo etc, vamos a encontrar archivos de configuración o archivos que nos proporcionan información crítica del sistema, como en este caso lo es los usuarios que hay. De hecho, no son los únicos archivos que existen con este tipo de información. También vamos a poder encontrar, así como lo hicimos en passwd, todos los usuarios, podemos encontrar los grupos únicamente escribiendo groups. Y justamente aquí hubo un error porque era sin una S nada más. Entonces, aquí ahora, si nos fijamos justamente en esto, vamos a ver cómo tenemos aquí, pues lo que son los grupos. Estos grupos, de nuevo, están dentro de un archivo. Así que únicamente cuando ustedes quieran visitar o hacer justamente el seguimiento de alguna de estas carpetas, recuerden, tienen este gráfico para apoyarse, pero por lo general les puede llegar a bastar la práctica. ¿Cómo ustedes pueden saber que es real que tenemos todos estos directorios aquí? Pues bueno, podemos únicamente escribir cd y un slash, porque aquí lo que le estamos diciendo es que queremos cambiar de directorio al directorio principal. Y del lado derecho superior en nuestro prompt vamos a fijarnos cómo ya se nos marca que hay solamente el directorio raíz. Y si nosotros damos ls, aquí vamos a encontrar esos archivos o esos directorios que vamos aquí. Cabe aclarar que al nosotros estar utilizando una máquina virtual, vamos a encontrar algunos archivos extras que nos van a indicar alguna configuración justamente acerca de la virtualización de este sistema operativo. Entonces, repasemos o vamos a concretar más bien este tema. Cuando hablamos de una ruta absoluta, estábamos hablando que vamos a poner de acuerdo al estándar de archivos, como lo es el armado de un estándar en Debian, en este caso este sistema operativo, pues el cómo vamos a escribir una dirección si es que nosotros no estamos cerca de ese archivo directorio. En cambio, cuando nosotros querramos ingresar a un directorio o abrir un archivo que está relativamente cerca, basta únicamente escribiendo el nombre. Otra cosa interesante acerca de esto es qué uso le podemos llegar a dar a dos cosas que nos pueden ayudar como referencia y son justamente el cd punto, que quiere decir llévame al directorio actual. Esto lo vamos a estar utilizando después, pero es importante que se comprenda desde ahora. Otra cosa que también nos puede servir es el cd punto punto. El punto punto indica que queremos ir un directorio atrás. Entonces, si se fijan, estaba en este símbolo que quiere decir virgulilla, que se llama virgulilla, quiere o indica que estamos en el home del usuario Kali. Pero como yo di punto punto, quiere decir que quiero ir un directorio atrás. Si se fijan, me mandó al directorio home, que es justamente el que está un directorio atrás. Una vez hecho esto, podemos ahora sí entender un poco mejor cómo es que se maneja todo esto. Recuerda, siempre puedes contar con el comando pwd en el caso de que no te sepas orientar todavía o que la shell que estás utilizando pues no contenga esta información adicional del directorio donde te encuentras. Ahora, vamos a ir a nuestro escritorio y para esto lo vamos a hacer justamente de la forma de ruta absoluta, es decir, escribiendo toda la ruta para llegar hasta allá. Si te das cuenta, partimos desde el directorio raíz hasta el escritorio. Una vez aquí, vamos a comenzar ahora con lo que va a ser cómo podemos mover y copiar algunos archivos. Y esto también nos va a servir como práctica para entender esto que acabamos de ver. ¿Cómo vamos a hacerlo? Justamente con el comando touch. Con el comando touch nosotros podemos crear cualquier tipo de archivo. Realmente aquí puedes crear uno, dos o varios en una sola línea. ¿Cuál es la condición? Que justamente estos se vayan escribiendo juntos. ¿A qué me refiero? Si yo escribo 1, 2, 3, se va a crear un fichero que si yo doy enlistar,
dice únicamente 123, es decir, hay un archivo que se llama 123. Si yo, por el contrario, lo que quería era 3 ficheros, uno que se llamara 1, otro que se llamara 2 y otro que se llamara 3, lo que tenía que hacer era separarlos. Justamente un espacio indica que estamos hablando de un archivo independiente. Y si vuelvo a listar, ahora tengo el archivo 1, el 123, el 2 y el 3. Con esto, pues pueden trabajar un poco mejor. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren crear algo con un nombre que tenga espacios? Únicamente les recomiendo que lo pongan entre comillas. Y ahora, si nos volvemos a fijar, existe justamente este fichero llamado 123 que contiene espacios, pero las comillas aquí nos están indicando que se trata solo de un archivo. Bueno, pues pasemos a trabajar con esto. Dos de las maneras más importantes que tenemos que ver es MB y CP. MB quiere decir move, justamente es lo que vamos a estar utilizando para mover cualquier archivo de nuestro sistema hacia donde estamos o hacia el lado que querramos. Y también está CP, que justamente pues es copiar. Aquí cabe aclarar que es algo que siempre estamos haciendo, pero por si se pierden por el hecho de estar en terminal, pues recuerden, mover quiere decir que voy a cambiar de lugar algo hacia otro lado, es decir, que ya no va a estar en el lado, en el primer lugar. En cambio, cuando nosotros copiamos, pues estamos diciendo que vamos a clonar algo, por ende va a seguir estando donde estaba, pero ahora va a estar justamente donde queremos. Vamos a hacer los ejercicios para que sea un poco más claro. Entonces, vamos a practicar primero con esto que vimos que existe llamado passwd. Es decir, si recordamos, existe un archivo que nos dice cuáles son los usuarios del sistema que se llama passwd, pero yo quiero que esté en el escritorio. ¿Qué maneras hay para yo poder moverlo hacia acá? Pues bueno, vamos a copiarlo y la primera forma de hacerlo va a ser justamente que yo quiero que aprendas a manejar esto que es el punto que yo te mencionaba que nos va a ahorrar muchas rutas. Y justamente voy a poner aquí copiar, es decir, CP, y yo podría perfectamente, por ejemplo, poner esto, home, Kali y el directorio donde yo quiera empezar a trabajar. Pero hay una manera más sencilla de realizar este proceso y es que si yo quiero moverlo al directorio donde me encuentro, puedo utilizar este puntito de referencia. Es así como yo le puedo decir, quiero que copies el archivo etcpasswd al directorio actual donde me encuentro. Y el directorio actual donde me encuentro se resume únicamente con un punto. Entonces, yo doy Enter y ahora paso a listar y me voy a dar cuenta que justamente en donde me encuentro ya también está el archivo passwd. ¿Qué otra manera hubo de hacer esto? Pues, por ejemplo, si yo quisiera mover este archivo ahora hacia mis documentos, tendría que proceder a hacer lo siguiente. Escribir justamente passwd, que en este caso yo no estoy utilizando una ruta absoluta, es decir, no estoy poniendo desde el inicio nada porque es relativo a donde estoy. Es decir, yo sé que este archivo está dentro del directorio donde estoy trabajando, por eso únicamente pongo el nombre. Pues bueno, si lo quiero mover ahora justamente a la parte donde están mis documentos, pues sí tendría que escribir la ruta absoluta, como se muestra en este caso. Doy Enter y vuelvo a listar y ya no va a estar aquí ese archivo passwd, ya que ahora se encuentra en mis documentos. Entonces, esa es la manera en la que ustedes pueden empezar a trabajar. Aquí en Kali es muy común trabajar de esta forma y más que nada con el comando copiar. ¿Por qué? Una de las rutas más interesantes que vamos a tener es esta que dice user share. Esta va a tener o va a contener por lo general, dependiendo del sistema operativo, algunos archivos con los cuales nosotros podemos trabajar en nuestro campo. En este caso, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con herramientas de seguridad informática. Unas de ellas puede ser, por ejemplo, Nmap. Entonces, yo voy a tener aquí, entre todas estas cosas, justamente algunos archivos de Nmap en este directorio llamado user share Nmap. Pues justamente aquí lo que yo puedo lograr hacer es que no lo sé. Por ejemplo, existe algo llamado scripts que si te empiezas a focalizar justamente en el tema de seguridad, pues te vas a dar cuenta para qué son. Pero básicamente es algo que nosotros podemos editar a futuro en el caso de que lo necesitemos. ¿Y qué pasa si estamos en esta situación de necesito editar esto, pero no lo quiero guardar editado, lo quiero guardar como el original, porque no quiero que tampoco se pierda, porque lo que voy a editar es solo para una ocasión? Entonces, pues justamente vamos a trabajar con el comando copiar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues justamente vamos a utilizar user share y vamos a poner nmap.
Nmap es una herramienta de escaneo de redes que yo te recomiendo que investigues si te gusta mucho el campo de la seguridad informática, ya que es algo que obligatoriamente utilizamos todos los días. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una opción o vamos a tener un directorio que se llama scripts. Un script no es más que unos pasos a seguir para la computadora y que cuando tú le das clic a ese archivo, pues la computadora lee esos pasos y los sigue automáticamente. Nosotros aquí podemos elegir alguno de los archivos que estén por aquí. Entonces yo voy a elegir este que se llama banner.nse. La instrucción que tú vas a escribir va a ser justamente esta. CP, la ruta absoluta justamente de dónde se encuentra este archivo y un punto para indicar que lo quieres justamente copiar a tu escritorio. Obviamente, estando en tu escritorio. Si damos ls, vamos a encontrar que ya tenemos y ya contamos con esta parte. Puedes utilizar cat justamente como banner.nce para que veas el contenido de este archivo. Yo te recomiendo que en clases futuras, cuando veas instalación, instales algo llamado bat. Este complemento es para cat, justamente como leemos archivos, y ahí ya vas a poder poner batcat banner nse y vas a poder consumir todo esto de manera más legible. Por último, el último comando que puede parecer uno de los que nos olvidamos, pero es justamente cómo vamos a eliminar algo. Vamos a eliminar estos archivos que hemos generado. Ahora, una parte importante para este paso es que primero quiero que creemos una carpeta. Se va a llamar mkdir y le puedes poner el nombre que quieras. Como reto, yo te recomiendo que muevas 3 de los archivos que hoy generaste hacia esta carpeta para que después puedas hacer el siguiente ejercicio. Y es que cuando nosotros tratamos de eliminar, hay una manera distinta para lo que son un directorio y para lo que es un archivo. ¿Por qué? Si yo doy RM, que quiere decir remove únicamente 1, y vuelvo a listar, se van a fijar que ya no existe ese archivo 1, es decir, que se borró o se removió con éxito. Pero, ¿qué pasa si yo trato de poner RM y el nombre del directorio que creé? Me va a decir que este directorio no se puede eliminar, entonces tengo que utilizar algunos parámetros que en este caso son R, que justamente son o que indica que quiere que se elimine de manera recursiva. Es decir, primero quiero que elimines todo lo que hay adentro de ese directorio y por último elimine el directorio. Ahora, otra banderilla, otro parámetro que puedes utilizar es la I. Y es de interactivo y es que por cada archivo te va a preguntar justamente si de verdad lo quieres eliminar. Este te lo recomiendo únicamente si es realmente corto el directorio y tú quieres cerciorarte de que vas a eliminar elemento por elemento. Pero en directorios muy grandes, pues es muy poco cómodo de utilizar porque imaginando que tienes 1000 archivos, pues te va a preguntar 1000 veces si de verdad quieres eliminar cada elemento. Por último está F, que es force, que es hazlo sin preguntarme nada, hazlo y hazlo ya. Ahora, algo o una duda, una pequeña broma que se suele hacer en la comunidad es este comando que ves aquí. Hasta hay playeras de esto. rm-rf/. Si nosotros ya empezamos a usar la lógica, quiere decir remover de manera recursiva y forzosa el directorio raíz. Es decir, que va a eliminar todo lo que hay adentro y luego el propio directorio raíz. Es decir, que elimine todo el sistema operativo. Algunas personas llegan a confundir a gente nueva diciendo este comando es para remover el idioma francés cuando realmente está hablando pues de mandar muy lejos a tu propia máquina virtual. Ahora sí, esto sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente.